Los antecedentes de la radio los encontramos a partir del siglo XIX. En este periodo, Alejandro Volta inventó un aparato, la pila voltaica, que es la pila que proporciona electricidad. Desde entonces se van creando más inventos. Más tarde surgirá el telégrafo, que fue progresando poco a poco gracias a Samuel Morse. Morse en 1840 realiza dos grandes avances imprescindibles en este primitivo telégrafo. Así, sustituye las agujas magnéticas para el proceso de identificación de las señales y además inventa el famoso código Morse, que comunica mensajes de todo tipo a través de un código de puntos y rayas. Al cabo de 35 años, en 1875, Graham Bell crea el teléfono, invento muy útil e imprescindible hoy en día. Bell, por medio de un cable, logró enviar diferentes sonidos. De este modo, también fue imprescindible el descubrimiento de las ondas electromagnéticas o hertzianas por Henry Hertz. En 1887, ello fue decisivo para realizar el primer aparato de radio, hasta que llegó la telegrafía sin hilos, de la mano de Guillermo Marconi. La emisión tenía todavía algunas limitaciones. Gracias a Marconi, los sonidos se pudieron emitir a 20 kilómetros de distancia. En ese momento, esto suponía un éxito total. Sin embargo, el objeto en cuestión tenía todavía algunas deficiencias, y es que a través del aparato aún no se podían transmitir palabras ni música. A partir de una serie de inventos efectuados en electricidad, la telegrafía y la telefonía, se desarrolló lo que conocemos como la radio. Los inconmensurables beneficios de la radio y todo de lo que ella se ha derivado se deben directamente a la visión y perseverancia de Guillermo Marconi, inventor y pionero de la comunicación global. Sus experimentos tenían objetivos prácticos e inmediatos. Meses después, en Nochebuena, los radiotelegrafistas de los barcos que navegaban por el Atlántico frente a las costas de Estados Unidos escucharon por primera vez una voz que les hablaba en sus auriculares. Guillermo también había construido un transmisor sumamente poderoso para sus experimentos. Aquella noche memorable, diversas personas hablaron por el inalámbrico. Una pronunció un discurso, otra leyó un poema e incluso alguien tocó el violín. Y ese fue el descubrimiento de la radio. Más tarde, se descubrieron que ciertos minerales en un circuito sencillo eran capaces de detectar las emisiones de radio, y así cualquiera podía construirse un receptor de radio sumamente barato. El tubo de vacío, posteriormente, fue reemplazado por el transistor, dispositivo que cumple aproximadamente la misma función. Son amplificadores electrónicos que aumentan las señales de radio, tanto en la transmisión como en la recepción. Este invento permitió la transmisión más nítida a nivel mundial. Así, los equipos de radio se hicieron ahora más ligeros y portátiles, al no depender de la conexión a la red eléctrica. Estos avances, insertos en un contexto de competencia imperialista entre las naciones europeo-occidentales, fueron inmediatamente aplicados al campo militar, en la Marina de Guerra, en la guerra entre Rusia y Japón en 1905, y además se incorporó en la Marina Mercantil a partir del hundimiento del Titanic en 1912. Un joven ingeniero llamó la atención pública porque transmitió desde una estación neoyorquina los mensajes procedentes de la escena del desastre. Durante 3 días, con sus noches, mantuvo informado al público sobre el desarrollo de la tragedia. El origen de la radio en México. Era el inicio de la radio en México, y con tan solo 50 watts fue posible llegar muy lejos. El creciente tránsito de música y voces convertidas en ondas inundó el espacio aéreo nacional y sumergió de lleno al país en el llamado siglo de las comunicaciones. El 17 de septiembre de 1902, Porfirio Díaz anunció en el Congreso las primeras pruebas de telegrafía sin hilos en Veracruz.
Durante los siguientes años, la Dirección General de Telégrafos Nacionales instalaría transmisores en diversas partes del país. Para 1911, la red de Radio Nacional contaba con 9 estaciones que aseguraban la comunicación con otras naciones del continente, número que seguiría creciendo en los siguientes años. En 1916, Alemania regaló al gobierno de Venustiano Carranza un radiotransmisor telegráfico de 20.000 watts que se instalaría en el bosque de Chapultepec. Esta emisora sería conocida como la inalámbrica de Chapultepec. El 31 de octubre de ese mismo año, la radiotelegrafía formaría parte ya de un decreto emitido por Carranza. El 9 de octubre de 1921, la ciudad de Monterrey inauguró su propia estación de radio, operada y conducida por su inventor, el ingeniero Constantino de Tarnava. Para este acontecimiento, Constantino preparó un programa musical que se prolongó durante 2 horas y en cuyo repertorio se incluyó la participación de la joven intérprete Ana María Iturria. El 27 de septiembre de 1921, los hermanos Adolfo Enríquez y Pedro Gómez Fernández, autonombrados los radiófilos, lograron la primera emisión de radio en nuestro país. En enero de 1922, el presidente Álvaro Obregón exhorta a los ciudadanos interesados a instalar estaciones de radio, con lo cual sentó las bases para dar el inicio de la radiofusión comercial. Algunos visionarios mexicanos, apoyados en información de otros países, donde la radio ya era un proyecto altamente redituable, buscaron la aprobación del gobierno para llevar legalmente el nuevo medio al ámbito comercial. La radio fue rápidamente adoptada por todos aquellos que se acercaron a esta nueva tecnología. Comenzó a penetrar en la familia para dar a sus integrantes un contexto social, cultural y de compañía. Su poder de convocatoria para unir le dio a este medio un fantástico ritmo de crecimiento. Muy pronto, la radio se convirtió en amiga de los hogares y comunidades. A finales de este mismo año, comienza a transmitir la JH, primera emisora diseñada y construida en México por Jorge Ruiz de la Herrán. La llamaban la Estación Experimental y Cultural de la Secretaría y Marina, y fue inaugurada oficialmente el 19 de marzo de 1923, con una transmisión musical a cargo de cantantes de la propia Secretaría. Desde el inicio de sus transmisiones, el 18 de septiembre de 1930, la XEW, la voz de la América Latina desde México, marca una nueva etapa en la industria, por su programación, alcance y potencia. Esta estación la fundó don Emilio Azcárraga Vidarrueta e instaló el ingeniero Jorge Ruiz de la Herrán, convirtiéndose en toda una tradición dentro de la radio del país, al impulsar a la radiofusión comercial a su consolidación durante las 2 décadas siguientes. Radioprogramas de México surge como una nueva estructura radiofónica, al unirse el primer grupo de estaciones de radio con fines comerciales en 1941, fundados por los señores Emilio Azcárraga Vidarrueta y Clemente Serna Martínez. A finales de la década de los 40, gracias a los avances tecnológicos en la radiofusión, en México comienza a experimentarse con la radiofrecuencia modulada, FM. En 1952, don Federico Obregón Cruces instala la primera estación de este tipo, la XH-FM, misma que pertenece hasta el año de 1957. 2 años antes, en 1955, el señor Guillermo Salas Peiro logra darle un real impulso a la FM al instalar en la capital del país la XOY FM, primera emisora en América Latina que transmite en sistema estereofónico. Las primeras transmisiones para entretenimiento comercial fueron en Argentina en 1920. El día 27 de agosto, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard, comenzando así
con la programación de la primera emisora de radiofusión en el mundo. La definición actual de la radio se relaciona directamente con la palabra tecnológica, ya que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden prolongarse tanto a través del aire como del espacio vacío. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Esta fecha se festeja como medio de comunicación para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión, incitar a las principales redes y radios comunitarias a que promuevan el acceso a la información y la libertad de expresión a través de las ondas. Este día fue proclamado por la UNESCO en 2011 y aprobada por la ONU en el 2002.